En el café de Diario 55, uno que he estado celebrando estos días, porque periodista, a propósito del Día del Periodista en la República Dominicana, están desarrollando diferentes actividades. Él es politólogo, abogado, docente, ecologista, que es un tema que está en la palestra, es un tema que está caliente en la República Dominicana con esto de la explotación y las famosas exploraciones. Nelson Reyes Estrella, buenos días. Buenos días, Fran, buenos días, Lenny. Un placer estar con ustedes aquí una vez más para compartir en estos momentos que hay tantas informaciones, tanto de medio ambiente, de política, Así es. del escenario internacional, bueno. Y ayer estuvo su colega Carlos Arroyo por acá. Ah, estuvo por aquí, Carlos. Sí, estuvo por acá. Secretario Carlos. general del colegio. Sí, hablando de la campaña que hay ahora, el proceso de la cedulación, entre otras cosas, las actividades que desarrollan y vienen por ahí de camino. Sí, Carlos Arroyo es un obrero del colegio, trabaja. Me tocó participar con él en la directiva de 2019, 2021 y 2021-2023. Y la verdad que trabaja un gremialista sí. a carta cabal. Sí. Mire, ¿y cómo nos recibe el Día del Periodista, el Día Nacional del Periodista? Dice Carlos que es una semana o más de una semana en este caso. ¿Cómo recibe este año? ¿Cómo uno encuentra a los periodistas a nivel de salario, de tratamiento, de libertad a la hora de hacer su trabajo? Bueno, la situación del periodismo en República Dominicana en cuanto a la calidad de vida de los profesionales que le ejercen es una situación bastante compleja, confusa. Y aquí es difícil ya distinguir quién es periodista y quién es no, iniciando por eso. Después los salarios no alcanzan. Los periodistas necesitan el pluriempleo, naturalmente, porque con lo alta que está la canasta familiar, realmente los salarios que hay en el sector periodístico no alcanzan. Salvo que dirija unas instituciones, pero son casos muy específicos en sentido general. En cuanto a la libertad de expresión, en el país yo creo que no hay problema en cuanto a la libertad de expresión. Aquí todo el mundo se puede expresar libremente. Eso hay que mantenerlo. Yo entiendo que incluso pudiera hasta regularse algunas cosas, porque hay una libertad, yo diría, absoluta. Y yo creo que ningún derecho debe ser absoluto, porque muchas veces se utiliza para hacer daño. Y ahora en el país, pues, los mecanismos realmente son muy débiles. Pero ahí lo que yo quiero enfatizar es que en el país hay libertad de expresión. Eso se respeta. Y no se respeta porque, vamos a decir, de manera espontánea, porque los políticos quisieran limitarlo, incluso más allá, sino por el empoderamiento que hay desde las redes sociales y de los mismos medios de comunicación. Vamos a recibir a Xiomara para seguir hablando con Nelson Reyes y otros temas que son de interés. Gracias. Xiomara Fernández con el Café Santo Domingo hace su entrada, tapa roja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. ¿Y qué fue? El amor. El cruce. El amor. Venga, eso es suyo, No, lo que pasa es que el mío es sin azúcar. El mío es sin azúcar, el suyo la trae. Así Gracias. Es. Mire, ¿usted no cree que hay que regularlo de todas maneras? Aunque para muchos sería mordaza, pero aquí hay demasiados excesos en las redes, en los medios. La gente dice ya lo que le dé su santa gana, sin importar. Sí, eso decía. Y un poco más allá, yo creo que nosotros necesitamos un código de comunicación. Pero ese código de comunicación debe ser parte de una concertación, de una convergencia de todos los sectores que conviven en el ecosistema de comunicación, porque la comunicación en el siglo XXI es bastante compleja. Por eso hoy aparecen términos como los libertarios, que vienen a plantear libertad absoluta, pero en un código de comunicación yo creo que se puede concertar todas las necesidades de los sectores y tener ciertos niveles de regularización, aunque el derecho a información, al derecho a opinión, a información, yo creo que eso termina regulándose el mismo. Porque cuando tú hablas de limitar
estos derechos, pues es complicado porque esto es lo primero que son principios de la sociedad y costó tanto sacrificio esa libertad que el individuo no está dispuesto, ni en República Dominicana ni en ninguna parte, a renunciar a esto. Y solamente hay que pensar lo que sucedió, por ejemplo, en la Revolución Francesa, lo que significó también la independencia de las 13 colonias inglesas, de los principios que se establecen en la Constitución de Estados Unidos, en la tercera enmienda, que es en 1791, y en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es precisamente la libertad de opinión, información y conciencia. Entonces, yo no creo que sea limitar esos derechos, sino más bien regular cómo deben funcionar las nuevas plataformas tecnológicas y los mismos medios de comunicación. Porque tenemos una ley que es de 1962 que ya resulta un poco obsoleta por todos los medios que han surgido desde entonces. ¿No debería venir eso con el nuevo Instituto Nacional de Comunicación que se supone que vendría a desplazar la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y otras entidades para regir todo esto, incluso las nuevas formas de comunicación? Bueno, esa es una de las instituciones que se ha planteado en la ley, pero aquí se crean leyes, pero si no tienen esa legitimación de la sociedad, al final no pueden funcionar como la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, porque la misma comisión en alguna ocasión ha intentado tomar alguna medida, pero ¿qué sucede? Que la ola mediática lo echa para atrás. Entonces eso no significa que sea lo mismo con el instituto. Bueno, quizá el instituto pudiera tener un poco más allá y educar, pero eso lo hacen también los gremios de comunicación, o sea que eso no hay problema. Aquí lo que estamos viendo es una duplicación de entidades, como se ha hecho para resolver problemas económicos, y eso se coloca ahí para colocar gente directamente, eso es de fulano, y así al final se establece. Y se puede regular las redes, Nelson, porque, por ejemplo, se prohíbe una canción en radio, en televisión, pero las redes tienen una influencia tal de que el tema como quiera va a sonar y va a fincarse, qué sé yo, va a incidir más bien en la comunidad. Sí, todo se puede regular, las redes se pueden regular. Hay países donde están reguladas. Lo que pasa es que en países como el nuestro, estas empresas multinacionales se colocan hasta por encima de lo mismo gobierno y utilizan cierto influencia también para estimular esos discursos. Y hay que reconocer también que no es bastante fácil regular las redes sociales, y en los tiempos actuales solamente hay que ver lo que sucedió recientemente en este país de Asia, ahora no recuerdo el nombre, pero fue precisamente por querer regular, o más bien cerrar 26 redes sociales. ¿Qué sucedió? Que entró prácticamente en una guerra civil, donde conllevó el mismo asesinato del presidente, la primera dama, su familia, de lo complicado que es ese tema. Sí, pero como dice, se puede regular. Hay muchas veces te dice, este contenido no está disponible en tu país. Sí, ¿Tú ves? Porque a veces se controla. Y el humo ha cerrado y ellos lo controlan de manera en arbitraria X. también. También, sí. Porque muchas veces hay informaciones que ellos lo hacen. Las redes sociales de Meta y otras se han convertido en los policías de eso, que no debería ser, porque ellos no son periodistas. Y cualquiera hace una denuncia. Ellos no son autoridades. Entonces ellos, porque son ellos, tú publicas algo y te limitan. Hasta por un contenido simplista. Sí. Porque a veces hay que alude a raza. No, eso no es posible, porque es una manipulación real. Y reitero, una regularización de estos medios debe ser parte de un consenso, de una concertación con todos los sectores. Y debe ser abierto, donde todo el mundo pueda opinar. Y ahí estén las ideas de todo el mundo. Si no se hace así, si se siguen haciendo como se hacen en el Congreso o en oficinas de intelectuales, pues eso naturalmente no va a funcionar. Pues yo creo que ese es el derecho más difícil yo diría que hasta por encima de las 3 causales que ha dado tanto trabajo. Es el derecho más complicado de regular en República Nelson, Dominicana. mire, en todas las partes del mundo hay periodistas trabajando para los gobiernos, pero ¿se puede hacer periodismo siendo empleado del gobierno? Bueno, periodismo a per se, yo diría en la concepción
más pura del periodismo no, porque desde las instituciones del gobierno más lo que se hace es comunicación estratégica, relaciones públicas, pero el periodismo, como se puede ver, es contrario al poder político y lo que está es para buscar aquella parte donde el poder político falla y convertirse más que en un intermediario con la ciudadanía, convertirse en un poder o un extrapoder, no como se le llama a los medios de comunicación, cuarto poder. Cuarto poder. Sí. Pero en ese caso yo entiendo que no es compatible en esa parte. Por eso tú puedes llamarle comunicación estratégica, relacionista público, aunque el título de periodista lo único que te dice es que tú debes ser egresado de una universidad. No significa que tú dejes de ser periodista. Ahora, lo que tú haces como tal no es periodismo. Y sobre todo cuando sabemos cómo se maneja la comunicación gubernamental. Y esto nos da la ventaja hoy día de tener esa comunicación tan fluida, el que la población puede enterarse de muchas cosas que van detrás de muchos objetivos que trazan las políticas públicas, los gobiernos. El caso que estamos viendo hoy día, donde hay una población que ha tomado una decisión en contra de querer explotar, de querer sacar provecho de recursos que están en estos momentos en áreas que la población debe defender. Y hemos estado viendo cómo en diferentes puntos, incluso los permisos que se han estado otorgando para explotar el país. Ayer estuvo Joel Santos por Santiago, reuniéndose con la gente que defiende la cordillera septentrional, y hemos visto una comunidad que está defendiendo sus intereses, su derecho, su lar. Esto de los gobiernos y la política de explotar, de buscar recursos por donde sea, ¿hasta dónde nos lleva esto, Nelson? Y mira, ahí podemos iniciar analizando incluso ese concepto de periodismo gubernamental, como pudiera llamarse, y el periodismo per se. Porque cuando nosotros vamos a los titulares que hay en los medios, en los principales, dicen, Joel Santos, ministro de Energía y Minas, dice que no se va a explotar cordillera septentrional. Ese título está incompleto. Y se nota que ahí no hay objetividad, porque solamente está dando una parte de lo que sucede en este caso. Si nosotros apelamos a los principios del periodismo, eso debiera decir, ministro Joel Santos niega explotación minera, pero debiera decir en la otra parte, Unidos Somos Todos niega argumentos del ministro. Ahí sí tú tienes ya un complemento. La contradicción. Pero cuando tú lo haces, por ejemplo, para un lado, y puede ser de ambas partes, porque cuando tú eres periodista, tú tienes que escuchar a ambas partes, a todas las partes que están en el proceso. Y eso es lo que te va a dar objetividad. Entonces, cuando estamos hablando, eso sí ya es periodismo. Entonces, realmente el periodismo, en una sociedad tan convulsionada, con tantos problemas, siguiendo con la pregunta que hacía Fran, naturalmente que ese es el periodismo que nosotros necesitamos. Porque, como decía Winston Churchill, el poder, hay una frase que ahora me encaja bien, pero el poder aplasta, pero el poder absoluto aplasta absolutamente. Y eso es lo que sucede con el poder político. Y si no existe un periodismo responsable que pueda ser la contraparte, entonces la sociedad no puede funcionar. Porque la sociedad debe ser un equilibrio. Y yo creo que el punto de equilibrio de la sociedad es el periodismo. Por eso es tan importante el periodismo. Porque a través de eso, bueno, que la población puede tener cierto acceso a ciertos servicios incluso del gobierno. Y sobre todo en la sociedad que nosotros estamos viviendo. Porque estamos viviendo una sociedad hiperbolizada, donde importa más desde las esferas gubernamentales comunicar cosas que se hacen que resolver los mismos problemas. Y se invierte más recursos muchas veces en eso. Por ejemplo, tenemos un presupuesto de más de 8.000 millones de pesos para comunicación, que no creo que eso llegue ni siquiera a los medios de comunicación, porque si nosotros analizamos, todos los periodistas entonces fueran ricos con esa gran cantidad de dinero, pero no es así. Ahora, ¿para qué se utiliza eso? Para avasallar en los medios de comunicación, para colocar un relato a través de los influencers.
Y muchas veces ese relato no va en coordinación con la ejecución de una política pública. Porque cuando tú lo contrastas, el relato, por ejemplo, en salud pública, con lo que sucede en los hospitales, y ustedes hablaban ahorita, una unidad de quemado. ¿Qué cuesta una unidad de quemado? No se puede sacar de esos presupuestos que se dedican. Entonces, esta sociedad es bastante complicada. Y yo creo que sin un periodismo responsable, pues yo creo que cada vez va a ser más compleja y nosotros pudiéramos ver en el futuro revueltas, revoluciones sociales nuevamente. Ha habido una denuncia a propósito de este tema, o sea, del tema de la cordillera septentrional, la lucha que está llevando Unidos Somos Todos, y el tema periodístico. Se ha dicho que como no se ha podido presentar ciertos argumentos, han comenzado comunicadores a atacar a los representantes de este grupo. Sí, eso es bastante común, y no solo a este, sino a todos los grupos, porque esa es la manera del gobierno colocar un relato, y esos son por lo general los que reciben recursos del gobierno. Yo puedo incluso identificar, voy a prestar a eso ahora, pero cuando nosotros teníamos la lucha en contra de la presa y la placeta, eso fue parte de una dinámica, y aquí en Santiago se repartió muchos recursos para eso. Entonces después comienzan a buscar confrontaciones, a tratar de dividir al movimiento, y eso es una estrategia desde el mismo gobierno. De hecho, la semana pasada yo participé en una reunión donde el gobierno ha dado órdenes de él mismo reunirse con los grupos ambientalistas a nivel nacional. En esa reunión yo dije, no, como Nelson Reyes Estrella yo no participo en ninguna reunión, ni como Fundación Ecológica Tropical. Aquí no hay posibilidades de diálogo, porque nosotros tenemos 6 años solicitándole al gobierno algunas medidas y no hay unas que haya tomado. Entonces, ¿para qué reunirse? ¿Para lo mismo? No. Entonces, no hay necesidad de reunirse. Para lo que sucedió aquí, por ejemplo, en Santiago ayer. Entonces, no, el gobierno no tiene las intenciones, no tiene la voluntad para dar respuesta a ninguna de esas demandas que se han hecho. ¿En qué terminó, lo de ayer? Nosotros, por ejemplo, con la coalición en defensa de la sierra, nosotros le enviamos más de 3 cartas al presidente, solamente para que escuchara los argumentos de nosotros. Pero también con la Red Nacional Socioambiental también se le han hecho como 4 o 5 cartas. Y así todos los movimientos. Entonces ahora, como ellos saben que tienen problemas, porque no es la lucha solo de la septentrional, es la lucha también de San Juan, pero hay otros focos de lucha que están a nivel nacional, que son locales. Que cuando eso converja, aquí nosotros vamos a tener un movimiento que realmente va a provocar los cambios. Unidos Somos Más, ¿no lo han dejado solo? Como que uno siente que solamente son los sacerdotes y los comunitarios que están luchando ahí en la septentrional, Nelson. No, hay muchas instituciones que están vinculadas. Lo apoyan por los periódicos y por los medios, pero no lo vemos tirado a las calles. Sí, no, y en la misma calle también. Recuerden que las manifestaciones han sido principalmente en vehículos, a excepción de la última, y los padres pues también ejercen un monopolio de la comunicación, ellos son los que están llevando el relato. Por eso hay muchas instituciones, pero Fundación Ecológica Tropical está abiertamente en apoyo y hay muchísimas otras instituciones, incluso hay una acción legal ahora que la están haciendo varias instituciones para lo que es la concesión minera del Hoyazo. ¿En qué terminó lo de ayer? Primero se dijo que el padre Nino no quería reunirse, que un poco quien ha estado a la cabeza de este movimiento, de Unidos Somos Más. Después dijo que parece que hubo algún tipo de diálogo. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Que al inicio no quería el ministro prensa y el padre Nino sí estaba convocando a la prensa para que fuera testigo de lo que iba a ocurrir ahí. Sí, ese era el asunto. El ministro quería una reunión sin prensa, como ya se le había dicho ese argumento, pero el padre Nino, la principal solicitud fue esa. Y después ustedes vieron que no, la comunidad ni siquiera habló. Se depositó un documento en el cual se le solicita revertir el permiso de exploración y explotación minera. Todo eso fue consensuado, fue parte de todo lo que nosotros planteamos en Unidos Somos Más. Y al final lo hicieron así. Yo creo que hubo un buen manejo, porque si se hace de otra manera, el titular no hubiese sido el de ahorita, hubiese sido peor, como hicieron con la Barri, que engañaron a algunos de los compañeros
incluyendo al arzobispo, a Monseñor Tomás Morel. Eso fue una foto, dijeron, llegan a acuerdo, pero ahí no había ningún acuerdo. No hubo ningún acuerdo. Y eso es lo que ellos pretendían también con Manipulación. eso. Sí, Nelson, manipular. Nelson, no, yo me he eximido lo confieso, de comentar sobre lo acontecido el martes en Los Cocos, en el que un grupo de comunitarios, también estaban los sacerdotes, pues abordaron unos equipos que estaban perforando y que tenían tubería, incluso se escucha que confiesan que iban a hacer perforaciones de hasta 20 metros de profundidad. Dicen algunos que lo mandaron, que tenían instrucciones de estar ahí, otros dicen, ¿verdad?, que no tenían el permiso, que lo están haciendo de manera ilegal. ¿Cuál fue la situación de lo que pasó el martes en Los Cocos? Con una empresa ligada a Santiago, inclusive. Sí. Bueno, lo primero que permiso ellos tienen, pues tienen permiso de exploración. Lo segundo es que la comunidad está empoderada y hay grupos que están para soltar la alarma y todo el mundo caer allá. Y en esta zona se ha dado lo que en ninguna otra lucha, que hay una convergencia de sacerdotes, que son los sacerdotes con mayor compromiso con la comunidad, es decir, con el medio ambiente, porque se ve a Nino, pero ahí está Rainer, que ha llevado una lucha también aquí, sí. Lo trasladaron de Baitoa en una ocasión, pero está el padre Juan Luis por el lado de Puerto Plata. Entonces esos padres ellos mismos lo han dicho, literalmente, están dispuestos a todo, a combatir en el terreno que el gobierno quiera. Yo entiendo que en ese caso el gobierno lo que está es probando, por eso manda esos grupos de esa manera, esos que representan a la empresa, a supuesto estudio, camuflajado de la misma carretera del AMBA, y la comunidad está respondiendo, y puede ser peor, porque ahí están los padres que quizás son ciertamente cautos, pero hay otros campesinos ahí que ellos han visto lo que sucedió en Yamasá, están inspirados en eso, pero ellos saben cómo está Cotuí, cómo está la presa, y ese es el argumento, los ríos, porque esos campesinos viven de eso. Ahí no es que le vamos a garantizar empleo, como ellos dicen la minera constantemente. No, ahí es que los empleos los tienen ellos con la producción de cacao, con la producción de víveres, con la producción de hortalizas, que alimenta esta ciudad y a Puerto Plata. Que en esta zona yo pienso que en vez de esa licencia de exploración y explotación que da el Ministerio de Energía y Minas, ahí quien debería estar haciendo un censo es el Ministerio de Agricultura, para ver cuál es la capacidad de producción de esta zona, qué es lo que produce en la actualidad, para vincular eso con uno de los principales polos turísticos, que es Puerto Plata. Pero ¿cómo tú me hablas de Punta Bergatín? Tú me hablas de que carretera para conectar puntos turísticos, y tú estás entonces introduciendo la minería, cuando la minería es totalmente contraria al agua. ¿Y qué es lo que más se necesita en la minería? Agua. Pero ¿qué es lo que se necesita para el desarrollo del turismo, para el desarrollo agroindustrial? Es agua. Entonces tú me vas a comprometer el agua por un lado, después entonces ¿de qué desarrollo me puede hablar? Entonces ahí todos estamos claros, y esa es mi montaña también, porque yo soy de Tamboril, yo soy de la plena cordillera septentrional. Esa montaña, siendo niño, yo la cruzaba por todos lados, y nosotros no vamos a permitir que se destruyan, porque eso es vital para el desarrollo de Santiago. ¿Algo más que agregar sobre el tema medio ambiente para irnos a otros aspectos? Sí, bueno, unos datos, que recientemente celebró el Día Mundial del Agua y los Bosques, y desde Fundación Ecológica Tropical nosotros hicimos un informe documental, y en ese informe documental nosotros encontramos que en el Ministerio de Energía y Minas hay más de 296 concesiones mineras, concesiones de exploración y explotación. Y si todas estas licencias se otorgaran, estaríamos hablando del 10% del territorio nacional. Es decir, eso solamente para la minería metálica, porque si incluimos la otra minería, pues los datos suben alarmantemente. Y esa hace tanto daño también como la metálica. ¿Y no hay violación? Pero eso es un problema porque estamos hablando de las principales cordilleras del país que están solicitadas en concesión de exploración y explotación. La cordillera central, que es donde nacen
los ríos, La madre de las Yaque aguas. del Norte, Yaque del Sur, el Yuna y todos los afluentes, porque cuando hablamos, por ejemplo, San José de la Mata y Jánico, ahí estamos hablando de ríos como el Bao, el Jagua, y ya aquí tenemos, en la lucha nosotros no lo decíamos, pero ya tenemos pruebas. Hay 2 solicitudes de exploración y explotación, una entre Jánico y La Vega y otra entre el Rubio y Monción. O sea, que la intención de la presa era como nosotros pensábamos, es camuflajear para después entonces introducir la minería. Y por eso se hacen carreteras, se anuncian carreteras incluso que no se han hecho. Y lo vinculamos aquí con la septentrional, el proyecto de autopista de Lamba. Todo eso está vinculado y es camuflaje. Y no podemos permitir eso como país. Mire, hoy vi en la prensa a Barbecue volando chichigua como un pleno desafío y queriendo decir, pueden venir los uniformados que lleguen, no importa, nosotros somos los mandamás aquí. La situación de Haití realmente, estos 5.500 hombres que llegan, ¿tú entiendes de que van a controlar y que ya como que se está haciendo tarde para convocar elecciones este año? Bueno, la situación de Haití es difícil de decir que pueda mejorar en los próximos años. Lo que sí yo pienso que esos grupos militares que han llegado a esos 5.500 militares pueden garantizar que se pueda realizar un proceso electoral. Y yo creo que más allá deberían darse algunas reformas, yo diría hasta en la misma constitución para cambiar las formas de gobierno que tiene Haití, que es una de las más inestables de todo el hemisferio occidental. Pero en el caso de resolver el problema a lo interno de la población es bastante complicada por la misma configuración étnica de Haití. Y cuando comparamos con otras misiones que han llegado a este país, pues hemos visto que los resultados se han revertido cuando estos grupos salen. ¿Por qué? Porque Haití no ha logrado establecer un proyecto de nación que lo permita cohesionar. Y eso está en la misma configuración étnica, decía, desde el origen, donde se trajeron diferentes tribus desde África. Y esa fue la estrategia que utilizó Francia para que ellos no pudieran ponerse de acuerdo entre ellos. Y naturalmente que con los problemas económicos que tiene Haití, pues eso se hace mucho más complejo, porque no hay para repartirle a todo el mundo, ni cargo público, ni los recursos. Un país que tiene más del 80% de la población en niveles de desempleo, entonces una situación bastante complicada. Pero yo creo que si se hacen las reformas políticas, quizá en unas 2 décadas, Haití pudiera transformarse. Y sobre todo, junto con esa reforma, impulsar el aparato productivo para la generación de empleo en Haití. Pero ese interés no lo hemos visto, porque incluso antes de una política militar como la que ha establecido Naciones Unidas, que ha aprobado esta misión militar, de intervención militar en el país, yo creo que hay que ayudarlo más en el aparato productivo, ver que ellos pueden producir, generarle empleo de estabilidad, porque sin una economía estable, tú no puedes tener estabilidad política ni social. ¿Cómo nos impacta a nosotros este proceso de Haití? Bueno, República Dominicana yo creo que se ha excedido, ha ido un poco más allá, porque incluso el anuncio cuando se hizo de esos 5.500 militares, lo hizo el canciller dominicano, y eso no le corresponde. Yo he criticado que nosotros vayamos a la comunidad internacional a exigir a veces mucho más por Haití que por la misma República Dominicana. Entonces, el discurso de los gobernantes dominicanos debe ser siempre exigir la estabilidad de República Dominicana, pero no incluso anunciar el apoyo, porque es que nosotros somos un país intervencionista, ¿no? Eso debe decidirlo la ONU, pero no con esa intervención de República Dominicana. Y naturalmente que la situación de Haití a nosotros nos implica, porque tiene consecuencias para la República Dominicana, que son las que hemos estado viendo durante décadas, la llegada masiva de haitianos. Y cuando se crean esos problemas en Haití, muchas veces también está el interés oculto de que se crean esos problemas para que se produzca esa migración masiva. ¿Y qué sucede entonces en este caso? Que hay planes.
A veces esto es especulativo que yo lo diga, porque no te van a dar un documento que lo establezca así, pero hay planes de los organismos internacionales de que se produzca una fusión entre los dos países. Y yo creo que en las condiciones actuales no puede darse una fusión, porque es que los niveles de pobreza de Haití son alarmantes y República Dominicana no es un país rico, República Dominicana es un país pobre también. Entonces muchas veces son provocados. Por eso que tú dices de barbecue no es al azar, eso es que se siente en confianza. Y se ha especulado en los últimos días aquí que viven en República Dominicana, que viven en sectores exclusivos. Nosotros no podemos comprobar eso, porque no hay nada de eso, pero cuando hay especulaciones así, es porque la gente tiene conocimiento. Entonces, es bastante complicada la situación. Mira, Nelson, el tema Irán y lo que implica toda la producción de petróleo y el movimiento y distribución de petróleo desde Medio Oriente hacia el mundo. Ese tema, la guerra, ¿tiene algún vínculo con Venezuela? ¿Con lo que está pasando en Venezuela en este momento? Bueno, yo digo que tiene un vínculo porque Estados Unidos pensaba que la solución también sería rápida como en Venezuela. Llegaban, asesinaban el gobierno, o lo apresaban, o lograban que la población se revolteaba, y ya la solución, por eso el presidente habla de 3 o 4 días, similar a lo que sucedió en Venezuela, y ya ellos colocaban a un presidente de su interés. Pero falló la inteligencia de Estados Unidos, porque cuando hablamos de Irán, no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de la nación persa, que es una nación que tiene más de 7.000 años, con aporte verificable a la civilización mundial, y un país que ha recibido bastante apoyo, acuerdo con otros países también, como China y Rusia. Entonces la situación se le ha complicado a Estados Unidos. Por eso, incluso aunque hay una tregua, en esa tregua no se puede creer, porque naturalmente lo que sucede en este caso es que el presidente Trump ha reinaugurado una nueva forma de hacer política. Una política que no cree en el derecho internacional, sino que utiliza la real política, el realismo político. Y por eso actúa contrario al derecho internacional, pero contrario también a los órganos de fiscalización en Estados Unidos, que deben aprobar estas intervenciones. Y eso también lo vincula con Venezuela. En Venezuela no se consultó al Congreso para la intervención que hicieron. Por lo rápido que fue, el impacto fue muy mínimo y eso subió el perfil del presidente Donald Trump. Pero con Irán ha sucedido lo contrario, porque Irán sabe que no puede ganar una guerra contra Estados Unidos e Israel, pero si le alarga en términos económicos, Estados Unidos la pierde. Porque mientras Irán utiliza un dron que lo que cuesta son $50,000, Estados Unidos utiliza escudos antimisiles y otra tecnología que le cuestan hasta $1 millón. Entonces ahí es la simetría de la guerra, es bastante complicado. Irán está claro en eso. La guerra... y se prepararon durante años para eso, porque lo que hicieron con Israel en junio del año pasado fue precisamente como un experimento. Y con eso se engañaron también, junto con lo de Venezuela, porque ellos pensaban, quizá pensaron que vieron debilidad en Irán. Aquello de los 100 misiles. Sí. Y si China ha sido tan afectado en todo esto, porque vimos escasez de combustible recientemente, y uno de los más beneficiados con ese petróleo es este país asiático, uno de los grandes poderes en el mundo. ¿Por qué no ha habido una intervención más directa de China? Bueno, el objetivo de Estados Unidos es China. El objetivo ni siquiera es Irán. Irán es el objetivo para Israel porque quiere controlar a Medio Oriente. Pero Estados Unidos, el interés está en China y Estados Unidos quiere tener un control sobre los combustibles. Incluso habla hasta de venderle combustible a China, pero bajo el control de Estados Unidos, de combustible venezolano. Ahora, China recibe la mayor cantidad de ese petróleo de Irán, porque tienes acuerdo, pero China ha dado pasos gigantes a lo que es la energía no convencional, la eólica y la solar. Ellos encabezan a nivel global. Y China sabe que no puede darle un apoyo directo
a Irán o entrar a la guerra, porque en una guerra no hay ganadores. En una guerra todo el mundo pierde. Y reconstruir un país cuesta mucho. Y sabe lo que sucedió, por ejemplo, en la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, y la actitud de China es similar a la de Estados Unidos, se quedó como un observador indirecto. ¿Entró cuando? Cuando ya estaban las condiciones. Explota y ya de ahí sale Estados Unidos como la potencia más importante del planeta. Entonces China es la primera potencia económica del mundo. Y hay sectores donde el conocimiento de sus avances es muy desconocido porque la centralización del poder, de China sale lo que China quiere que salga hacia el exterior. Pero el aumento en defensa, en seguridad y defensa en China, el aumento del presupuesto es enorme en nueva tecnología. Entonces, no creo que China vaya a intervenir directamente. Pero, naturalmente, que está oxigenando de alguna u otra forma a Irán, porque ellos saben que el objetivo no es Irán, el objetivo es China. No hay posibilidad de que esto pueda aplacarse, de que realmente, porque parece ser que los intereses están por encima de todo y cada quien está queriendo cuidar una imagen en esto de Irán, Estados Unidos y otros países que intervienen. Bueno, ahí hay problemas más grandes de Israel, porque aunque se ha dado una tregua de 2 semanas, Israel ha continuado, lo han dicho, sí, van a continuar, nosotros vamos al Líbano, porque ellos quieren apoderarse de su territorio. De hecho, han presentado planes para Gaza. Entonces, de una manera descarada, inmoral, entonces sobre esa base no puede haber un acuerdo. Además, las exigencias de Irán. Irán le puso sobre la mesa a Estados Unidos un conjunto de puntos que establecen, por ejemplo, el mantenimiento del control del estrecho de Hormuz, que Estados Unidos pueda también, el daño que le han causado, puedan hacer los aportes económicos. Y sobre esa base, pues, era complicada una negociación, salvo que Estados Unidos vea que no tiene posibilidades de recuperar la imagen, sobre todo del presidente, que se ha deteriorado tanto que yo creo que ya no existe la posibilidad efímera de alcanzar el premio Nobel que tanto anhelaba. Porque incluso en sus grupos más radicales, como los MAGA, ya hay mucho descontento en ciertos sectores de eso. Entonces eso tiene una imagen bastante complicada del presidente. María Corina le participó de su premio. Mire, para la República Dominicana, ¿cómo impacta políticamente al partido de gobierno esta guerra? Bueno, cuando hablamos del petróleo, estamos hablando de un recurso transversal y si afecta en una parte, afecta en todo el planeta. Aquí lo que afecta más es con el aumento de los precios, porque yo no creo que aquí vaya a haber problemas de escasez en caso de que la guerra se extienda un poco. ¿Por qué? Porque probablemente el suministro está garantizado por el mismo control que tiene Estados Unidos ahora de Venezuela. Y la alianza que ha hecho el gobierno dominicano con Estados Unidos, pues en este contexto le favorece. Pero está el problema del aumento de los precios, que ya los hemos estado sintiendo, ya han aumentado en más de 20 pesos los combustibles, pero también está el asunto del suministro, porque nada más se habla de energía, pero también está de los fertilizantes, la urea, la mayor parte de la urea que se utiliza en el mundo también se produce en esta zona. Entonces es un impacto directo a la agricultura. Y todos esos insumos también van a estar siendo impactados. Con miras al 28 como escenario electoral, deja al partido de gobierno debilitado esta guerra. Naturalmente, porque el partido viene de crecer, el país viene de crecer un 1.8, aunque ellos dicen 2.1, pero los economistas los análisis que han hecho es que creció 1.8. Ahora, el Banco Mundial esta misma semana dijo las proyecciones de crecimiento son 3.5. Le bajó un punto prácticamente. Sí, un punto, pero el crecimiento puede ser mucho menor, porque que el gobierno ha descuidado el gasto de capital y ha aumentado el gasto corriente.
Entonces la economía no puede crecer de esa forma. Entonces la situación del gobierno y del partido de gobierno, naturalmente, es bastante complicada de cara al 2028. Tanto así que en las mismas encuestas de ellos nunca habían estado por debajo del 50. Y ahora los mismos números que dan en la encuesta de ellos, ¿cuánto dicen? 43, 47, la que da más. Entonces significa que ellos mismos están reconociendo. Y a eso tú le sumas todos los problemas nacionales de corrupción, caso tan emblemático como el de Senasa, pues naturalmente que el partido de gobierno, el PRM, no tiene un mejor escenario en el 2028. Y si vimos que con todo lo que se hizo en el 2024, la oposición, en cierto modo, encabezada por la Fuerza del Pueblo sobre todo, tuvo cierto empuje, porque pasar de un 5 a un 28%, pues naturalmente la población está viendo otra alternativa, más allá del 28. Bueno, pues ya llegamos al final de este conversatorio con Nelson Reyes Estrella. Agradecemos que nos haya acompañado en esta mañana, Nelson, y poder ofrecer estas informaciones de alguien pues que tiene capacidad, tiene base para pues analizar todos estos temas por tus estudios, tus maestrías, tu experiencia a través de los años en estos temas, en estos que hemos hoy tocado. Gracias a ustedes por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que somos parte en las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Buen fin de semana, el lunes nos juntamos. Recuerde que hay alerta de que vuelve otra vaguada, las lluvias en estos tiempos en que nos vemos tan afectados y que hay en esto tomar precaución porque los suelos están saturados. Gracias por acompañarnos. Hasta el lunes. Buen fin de semana.